que regresara con nosotros. Licenciada Fer, ¿cómo está? Buena tarde. Después de unas vacaciones, después de una semana de CrossFit y de mucho ejercicio, aquí está con nosotros una vez más. ¿Cómo estás? Buena tarde. Muy bien, Paul. Muy feliz de estar aquí con todos ustedes y pues ya retomando. Oye, sí, y sabes una cosa que de verdad nos quedamos como que muy prendidos en la última plática, recapitulando un poco lo que hemos hablado acerca de que, ¿sabes qué? Pendiente de los hijos, hay que denunciar, hay que saber a las instancias para acercarse y hacer las denuncias y todo lo que tienes que hacer. Y la última semana que te vi, te había comentado de que, oye, ¿qué te parece? Que en la siguiente plática habláramos acerca de cómo saber y cómo elegir a un muy buen abogado. ¿Recuerdas que habíamos platicado esto? Y que tú nos ibas a dar algunos tips justamente acerca de esto. Y es que, bueno, antes que nada, bienvenida. Espero que tus vacaciones hayan estado increíbles. ¿Cómo te la pasaste? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Conociendo todo lo hermoso que nos ofrece Cancún. Entonces estuvimos por ahí estuvimos por Isla, Mujeres, en Cozumel y todo increíble. La verdad somos afortunados, ¿no? De vivir de este lado. La verdad, sí. Y no, y aparte de eso, usted no lo sabe, pero estaba platicando hace un rato acerca de todo el tema de CrossFit. Hace CrossFit la licenciada. Y como comentabas, justamente es para gente de mucho temperamento. Y tú eres una persona de temperamento. O sea, pregunta, ¿sí? El CrossFit es muy retador. Y tú eres una persona que de retos, ¿no? Sí lo traemos por ahí en el ADN. Sí nos gustan los retos. Y la parte, por ejemplo, del carácter. ¿También eres una persona muy fuerte de carácter? ¿Sabes qué? Carácter fuerte ahí depende cómo lo tomes. O sea, es de temple. No te tienes que poner nervioso, tienes que controlar muchas cosas, tienes que estar cómodo en la incomodidad. Ok, eso es muy bueno. ¿Y cómo le haces? A ver, danos el tip de cómo poder estar cómodos en la incomodidad. ¿Cómo le haríamos? ¿Cómo le podrías hacer? ¿Cómo le haríamos? Entendiendo la incomodidad. O sea, entendiendo que lo que te está ocurriendo es solamente que estás incómodo, estás agitado, estás cansado, pero no te vas a morir. Ok. No va a pasar de ahí. Entonces tienes que respirar y tomar el control de tu mente, que tus pensamientos no te secuestren, y de tu cuerpo. Ok, eso es muy importante, realmente, porque todo el mundo lo que hacemos, ¿qué es? Nunca tenemos como que ese temple de hacer las cosas. Siempre normalmente como que algo nos va ganando mucho, ahí vamos, y como que empezamos a destruirnos nosotros mismos y hacer mil y un cosas, cuando en la realidad no tiene que ser así. Siempre tenemos que mantener un temple, como bien justamente comentas. ¿Y qué consejo le darías a todas esas personas que de repente están como que no sabiendo qué hacer? Ejercicio, ¿qué podrían hacer? Como para canalizar toda tanta energía que podrían tener. Siempre voy a ser la promotora número 1 del CrossFit. Gente, hagan CrossFit. Si no les gusta ese ejercicio y entran al CrossFit, les va a gustar el ejercicio. La verdad es que es increíble, es divertidísimo, está hecho para todos. Es mentira que el CrossFit lesiona, el CrossFit no lesiona. Generalmente se adapta a todos los niveles. Si eres principiante, si nunca en tu vida has movido pero ni un cepillo, no pasa nada. De Juanjo no estás hablando, de verdad, ¿no? Juanjo, ve al CrossFit. Ve al CrossFit, ve que es CrossFit. Y es cierto, y el CrossFit es más como que motor, ¿no? Es más estar moviendo todo el cuerpo, a moverte con tu propio peso y trabajar con todo eso. Exactamente, ¿no? Es muy dinámico. Exacto, maneja movimientos funcionales. Entonces la base del CrossFit es que el día de hoy podamos movernos para que en un futuro, cuando ya seamos personas adultas mayores, podamos seguir con esa capacidad de movimiento, ¿no? Ok, bueno, entonces ya lo escucharon, ¿eh? Aprendan de la licenciada Fer, que de verdad está aplicando todo esto. Y aparte una mujer con entereza, y aparte con todo lo que has hecho, todas las investigaciones que has hecho y todo lo que has pasado para llevar toda esa información, realmente es increíble. Te has metido hasta en las prisiones de más alta seguridad, has estado en cárceles, has visto temas muy crueles, temas desde niños, temas de gente adulta, gente mayor, y todos estos temas realmente no te hacen perder ese temple, porque justamente lo que comentas, tienes que saber cómo controlar toda esa emoción que de repente puedes tener y no dejarte guiar solamente por eso, por el momento. Y es lo que justamente vamos a platicar el día de hoy, esta forma de, por ejemplo, de repente que conocemos abogados, y hay que decirlo la neta, porque hay abogados medio canijos, que solamente a veces buscan el bien solamente propio, ¿no? El bien monetario, por así decirlo. Entonces, hay un tema y estaba leyendo un artículo, bueno, es un libro, ¿no? Que me enviaste, que hay varios puntos que me llamaron mucho la atención, pero vamos a partir de algo, que es la justicia social, para que la gente sepa. Ok, la justicia social la tenemos que entender como una necesidad, primeramente. Es la base para que entonces podamos desarrollarnos en lo que se llama un Estado de Derecho. ¿Qué es un Estado de Derecho? Es ese estatus de la sociedad en el que todos vamos a tener un bienestar mínimo, claro, garantizado, ¿sale? Y el pleno ejercicio de nuestros derechos humanos. Entonces,
para poder acceder a ese piso parejo, de tener ese bienestar mínimo y ejercer nuestros derechos, es necesario este factor de conciencia de justicia social. ¿Sale? ¿Y de qué se conforma la justicia social? Bueno, de muchas cosas. Entre ello es todo el ensamblaje de las instituciones, desde tribunales, desde redes hospitalarias, todo lo que es el sector público, ¿sale? Pero que interactúa muy de cerca y que está entrelazado obviamente con la función privada, con la función particular. Y es aquí donde entra precisamente la importancia del rol de los abogados. Es correcto, y justamente eso te iba a preguntar, porque obviamente sabemos que todas estas instituciones están para protegernos a nosotros como sociedad. En algunos puntos podríamos como que tal vez pensar que no podría ser, o quizás sí, o hay cosas que no estamos como que totalmente de acuerdo, las personas lo vemos de una forma muy diferente, pero lo más cercano que podemos tener a estas instituciones de primera instancia es un abogado, ¿no? Y que en este caso podría ser el abogado defensor, que por ejemplo de repente si tenemos alguna situación, algún caso, de repente estamos atravesando alguna situación en la que sea y de repente necesitamos y ocupamos un abogado, el abogado defensor es el profesionista que tiene que llegar para ayudarnos y apoyarnos, ¿no? En esa situación. Es correcto, Paul. Y aquí también hay algo muy importante y que va relacionado con el tema de la justicia social. A lo mejor mucha gente se puede preguntar, oye, ¿por qué le das tanta importancia a la función de un abogado defensor en el contexto de la materia penal, que es de la que vamos a hablar, si nada más van a ir a defender delincuentes, ¿no? No es cierto. Es como, a ver, primero, recuerden que nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario, ¿no? Número 1. Y número 2, es tan importante, ¿por qué? Porque a final de cuentas, para alcanzar esta justicia social y este estado de bienestar, necesitamos que nuestras instituciones funcionen, entre ellas nuestro sistema de impartición y procuración de justicia. Okay. Fiscalías, juzgados, en este caso salas penales, juzgados de distrito y demás. Entonces, el defensor juega un papel tan importante que es este factor que va a llegar a aderezar o a poner este granito de arena para hacer que la impartición de justicia sea de mayor calidad. Y eso nos beneficia a todos. Nos hace una sociedad más sólida, una nación más sólida. Claro, y a ti como persona además llega, ¿para qué? Justamente eso, para defenderte, para asesorarte, para guiarte en el proceso legal justamente en el cual vas a estar. Y por ejemplo, justamente lo platicábamos en alguna ocasión, que hay muchas personas que de repente están en la cárcel, que a veces están en la cárcel y son inocentes. Entonces, ¿eso por qué sucede? ¿Porque el abogado no fue bueno? ¿Fue canijo? Hay una serie de factores. Puede ser desde un tema de impunidad, desde un tema de corrupción, desde un tema de que las cosas allá afuera no se están haciendo del todo bien por parte de las autoridades, y es justamente donde entra el buen actuar del defensor para decir, mira, Paul, vamos a ponerlo de esta forma. Okay. Por cada persona que está injustamente en prisión y que es inocente y está ahí sin haber cometido un delito, hay otras tantas que están afuera haciendo de las suyas. Entonces, tú dime si como sociedad nos tiene que importar o no la presencia de inocentes en prisión. Por supuesto que nos tiene que importar y por supuesto que nos afecta, porque eso posibilita la impunidad. Y la impunidad es uno de los grandes problemas de nuestro país. Es correcto. Y sabes algo que de repente sí da mucho coraje saber esto, porque a veces, como bien comentas, como dirían, con tal de tapar el sol con un dedo, tú puedes llevar y decir, ¿sabes qué? Este es el culpable. Y la persona dirá, oye, espérate, pero no es así. No, sí, tú eres el culpable. Y si el peso de la justicia y si todas estas personas caen sobre esta persona, solamente la van a hacer una persona culpable. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué pasa? ¿Para tapar nada más la apariencia de decir nuestro país está trabajando realmente en algo bueno? ¿Por eso pasa? Sí, claro que sí. Es por simulación. Oye, la palabra esa simulación, la acabas de decir, de verdad. Y es que es increíble. Pero ¿tú qué opinas acerca de esto? Tú como abogada, ¿qué opinas de esto? Pues, insisto, la simulación lleva a que tengamos un sistema de justicia penal fallido que no cumple con el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Primero que nada, obvio, la impartición de justicia, pero también es este factor de amenaza, ¿no? A ver, gente, no se tienen que portar mal porque si no hay un sistema de justicia penal que les va a aplicar un castigo. Pero si no funciona y si está torcido, entonces no está cumpliendo su misión. Y acá les voy a platicar un ejemplo rapidísimo. Hubo un caso brutal en Ciudad de México en la que acusaron a un señor de haber matado a una persona. Era un señor de la tercera edad, que no podía mover la mitad de su cuerpo, esto es, brazos y piernas, porque lo atropellaron, él vendía pan en un triciclo
y entonces lo atropellaron y derivado de ese accidente no podía mover la mitad de su cuerpo. Lo acusaron de haber matado a una persona y no hicieron estas pruebas en donde era muy obvio entender que el señor ni siquiera podía accionar un arma. Vaya, ni siquiera tenía la facultad de sostenerla, ¿no? Por derivado de su discapacidad. Sí, falta de movilidad. Así es. Entonces acá resulta que quien realmente cometió el homicidio fueron miembros de una banda que afectaba mucho a esta colonia en la Ciudad de México y que no era la primera vez y por supuesto no iba a ser la última que iba a cometer delitos en contra de esa comunidad. Pero ¿qué pasó? Pues bueno, se necesitaba tener un responsable y el responsable más fácil de agarrar fue al señor Felipe. Pero este responsable, ¿las autoridades lo determinaron como responsable o alguien dijo, es que fue él, acusó, señaló? Porque es muy fácil señalar, ¿no? Una persona lo señaló por miedo. Okay. Le fue más fácil señalarlo a él, que era de la tercera edad, discapacitado, de muy bajos recursos, en lugar de señalar a la persona que en realidad lo cometió, que era el miembro de esta pandilla, ¿no? De la pandilla, ok. Así es. Bueno, y de estos casos creo que hay muchísimos más que nos puedes contar ahorita. ¿Te parece que nos vayamos a una pausa? Y ahorita regresando, vamos a recapitular un poco acerca de eso porque tengo muchas preguntas que hacerte y justamente gran parte de esto es cómo yo puedo saber si estoy realmente eligiendo al abogado correcto. ¿Te parece bien? Perfecto, vamos a sacar la lista. Eso me parece muy interesante. Vamos a la pausa, ahorita regresamos. Estamos de regreso con más de esta plática entre ondas, obviamente aquí a través de la Z94.9 FM. Saludos igual a toda la banda que nos va a ver a través de internet, a través de Instagram, a través de YouTube, a través de todos lados. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya van a conocer a la licenciada Fer también, que nos viene a platicar acerca de cómo es esta impartición de justicia, que de repente muchos sabemos, lo hemos dicho, muchos luego de repente dudamos de las cosas que podrían estar pasando. A veces dudamos de la propia justicia de nuestro país, pero digo, tenemos que también nosotros como sociedad empezar a ser más partícipes dentro de este núcleo para que las cosas empiecen a cambiar, como justamente habíamos platicado hace un tiempo. Y bueno, ahorita nos platicabas acerca de cómo la misma justicia de repente te pone estas cortinas de humo para que digan, oh, mira, sí están trabajando, de verdad, ya agarraron a los maleantes, cuando realmente no, son solamente casos que pasan, como lo que comentabas ahorita de este señor de la tercera edad, que dices, no puede mover la mitad del cuerpo y todavía lo acusan de que mató a una persona y todavía los policías o la justicia le hace caso a la persona que lo señala como el culpable de este hecho. Entonces, pero ahí ¿por qué pasa? ¿Porque la justicia es torpe todavía? ¿Podría decirse de esa forma? Bueno, Paul, antes de contestar esa pregunta, quiero decirte que no para ahí, o sea, okay. No para con el que lo acusa, no para que con la pandilla, no, o sea, llega hasta el abogado, ¿no? Y entonces es muy triste porque ellos en la desesperación pues empezaron a buscar abogados por doquier y lo único que les ocurrió fue una sacadera de dinero. Ok. Llegó el punto en el que tuvieron que vender los trastes en los que comían, tal cual, para juntar 3,000 pesos que el abogado les estaba pidiendo para sacar unas copias del expediente. Le entregaron los 3,000 pesos y no hubo más abogado. O sea, el abogado, una vez que le entregó el dinero, se fue. Se fue con los 3,000 pesos. ¿Qué podríamos decir? Oye, son 3,000 pesos, tampoco. No, eran personas muy humildes. Entonces eran personas que en serio se quedaron sin platos y sin vasos donde comer, sin su mesa donde comer, porque todos se fueron a venderlo a un tianguis para darle el dinero al abogado. Eso es lo verdaderamente grave y cruel, lastimoso. Y aparte cruel. Es muy cruel y es todo lo que no debe ocurrir en un caso y que se acentúa más y se hace más evidente cuando se trata de personas que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? De mayor pobreza, de mayor desinformación. Por eso es que todos debemos ahora sí que estar muy al tanto y hacer lo que esté en nuestras manos para no impedir que estas clases de injusticia social ocurran. Es correcto. Y sabes una cosa, y tú, bueno, nos comentabas igual hace unas semanas, que por ejemplo, cuando nosotros estamos ya dentro de un proceso legal, ya sea que nos asignen a un abogado o nosotros podemos elegir a un abogado. ¿Recuerdas que habías dicho eso? Así Entonces, estamos aprendiendo muy bien este proceso, ¿ya te das cuenta? Entonces, cuando por ejemplo, si yo elijo a un abogado, cuando me lo asignan, digo, corro todos los riesgos posibles de que me salga un canijo y que pase esto, de que solamente viene a bajarme dinero, me está pide dinero, yo estoy suelte dinero, no veo que el caso avance, no veo que la situación avance, no veo que el caso progrese y también yo puedo elegirlo, pero por ejemplo, si yo lo voy a elegir, Lick,
por favor, ábranos los ojos. ¿Cómo podemos hacer para saber que realmente es un buen abogado? Tenemos que acercarnos a los bufetes, tenemos que hablarle a alguien. ¿Cómo podemos trabajar esta parte si yo estoy pasando un proceso legal en ese momento? Mira, Pau, aquí la lección número 1. Okay. Los defensores públicos que nos asignan son gratuitos. Okay. Ellos no deben cobrarnos nada. No nos deben pedir dinero. Si nos piden dinero, un defensor público, ese defensor público está mal. A él le paga el Estado para que te represente. ¿Y sí lo hacen? Sí, claro. Yo conozco casos y justamente hace poco, que justamente un abogado asignado por parte de estaba pidiendo dinero. Eso no debe ocurrir. Los servicios son gratuitos, completamente gratuitos. Insisto, el Estado es quien lo paga. Entonces, si por ahí tenemos un defensor de oficio y nos está pidiendo dinero que para agilizar el proceso, que para defenderte mejor, no, repórtalo. Eso no debe ocurrir. Son absolutamente gratuitos los servicios de la Defensoría Pública. Si nosotros queremos elegir a un abogado que no sea el defensor público o el defensor de oficio como suele conocerse, entonces sí podemos elegir a un defensor particular. Y ahí, pues bueno, ya dependerá de cada abogado el esquema de cobro, el monto de los honorarios. Esa parte no es discutible porque ahí ya entraríamos en cuestiones de mercado y de oferta, ¿no? Ese ya es otro tema. Sin embargo, hay cuestiones muy básicas que debemos saber y que debemos empezar a exigir cuando vamos a contratar a un defensor particular. Número 1, Paul, el que estén en un buffet no necesariamente es garantía que sea un buen abogado, de que van a ser buenos. Aquí en México no tenemos las regulaciones que tienen en otros países, en los que hay una institución que se llama barra o colegio de abogados que se encarga de verificar, ¿no?, que todos los abogados actúen bien, que verdaderamente tengan una cédula, y además los evalúan constantemente para saber que sus conocimientos están vigentes. Si no pasan esos exámenes, les retiran la cédula. El examen de la barra, ¿no?, que le llaman. Los exámenes de barra. Aquí en México eso no ocurre. No hay una colegiación obligatoria, ¿no?, que así es como se le llama. Esto es, no hay un gremio que supervise como tal la función de los abogados. Pero sí podemos tomar pequeñas medidas o estar alerta en determinadas cosas para procurar que nuestro defensor se vaya por la línea recta, ¿no? Okay. Exactamente. Primero que nada, sí es muy importante y nos da cierta seguridad pedirle a nuestro abogado que nos redacte, que nos haga un contrato de prestación de servicios. Ok. ¿Sale? Y a lo mejor me van a decir, oye, pero pues yo no voy a entender qué me va a decir el contrato. A lo mejor no vas a entender el 80% de lo que diga el contrato, pero sí vas a tener que poner mucha atención en la parte donde el abogado describa desde dónde se va a empezar a ser responsable de su caso y hasta dónde van a llegar sus servicios y cuánto te va a cobrar por esas actividades. ¿Sale? Entonces esto es muy básico. ¿Cuánto me va a cobrar? ¿Y qué va a incluir lo que me va a cobrar? Claro, y que de ahí no se salga. Ok. Es correcto. Hay una muy mala práctica entre los abogados que todo el tiempo quieren dinero y es como la caja chica, ¿no? De pedirle a la gente, oye, el dinero para las copias, sí, dame el dinero para las copias. Y para la gasolina, es que me tengo que mover, es que tengo que ir a sacar unos documentos a la zona hotelera y necesito esto, necesito lo otro, y de ahí empieza. Entonces, con ese contrato amarras de que sabes que mis servicios te cuestan 20,000 pesos y de ahí no me paso. Exactamente, y pueden ser 20,000 pesos mensuales o 20,000 pesos por determinada etapa del proceso, o yo hasta que lleguemos a este punto procesal, hasta ahí voy a poderte representar y luego platicamos, y eso se vale, pero que sí tengamos la certeza de qué es lo que estamos contratando. Otro tip muy importante, las copias. Las copias, si es la primera vez que vamos a pedir copia de nuestro expediente, es gratis. Ok. El Ministerio Público, ¿sale? El Ministerio Público tiene la obligación de, por una vez, darnos un juego completo de copias de nuestro expediente, ¿sale? Y suponiendo que, bueno, yo fui a pedir mi juego de copias cuando iba en la hoja número 100, ¿sale? Hasta ahí me la tiene que dar gratis. Bueno, yo después puedo seguir yendo al Ministerio Público y decir, oye, ahora quiero que me des de la hoja 101 a la 150, que es en donde vamos, y el Ministerio Público me lo da gratis. Claro, y justamente hablando de esta parte que justamente comentas que son derechos que tenemos, que por ejemplo yo puedo ir y pedir mi expediente y que me lo den hasta donde vaya el caso y todas las copias, pero si no me los dan, ¿yo qué hago? Porque ha pasado, ¿no? De repente yo quiero ir al Ministerio Público, pido las cosas y no me las dan. ¿Con quién me puedo acercar? ¿Qué puedo yo hacer como ciudadano para poder
o sea, obligar a la persona a que me lo dé? ¿Qué puedo hacer? Mira, están las líneas que comentábamos, ¿no? Las líneas de la visitaduría de la Fiscalía, que es como este órgano de vigilancia. Son quienes se encargan de que los ministerios públicos hagan bien su chamba y que no nieguen este tipo de cosas a la ciudadanía. Y también hay otros recursos, ¿no? Hay instituciones, hay organizaciones civiles que operan aquí en Cancún y en muchas entidades de la República Mexicana que ponen sus propios buzones dentro de las fiscalías o que están a la mano en redes sociales que te pueden ayudar a canalizar quejas y que te pueden ayudar como a exigir estos derechos, ¿no? Estas instituciones también trabajan de manera gratuita. Ok, ¿y hay algún número? Ayudar. Como un 911 de repente, ¿no? ¿Sabes? ¿Conoces algún número? Te voy a dejar la infografía de una de estas instituciones y también aquí en Quintana Roo opera la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia y la Mesa Ciudadana recientemente firmó un acuerdo con la Fiscalía General para poder colocar buzones dentro de las fiscalías y son buzones de quejas, de atención a quejas ciudadanas. Entonces, ahí también pueden canalizar sus quejas. Y que al final del día son buzones que nosotros luego como sociedad no los llenamos porque decimos, ¿para qué ni lo van a hacer? Pero sí lo leen, o sea, sí se abren y sí se llevan. Sí se abren y sí se leen. Y a lo mejor no nos van a resolver el tema de manera inmediata en ese instante, pero eventualmente la queja sí va a ser atendida y sobre todo va a ser visible. Ok, ¿escucharon eso? Por eso es bueno que cuando vayamos a alguna institución justamente como estas, que imparten justicia, si vemos los buzones y algo no nos parece, redacta, haz lo que tengas que hacer y deposítalos en el buzón porque sí hacen caso. Y en muchas ocasiones, yo me incluyo, no lo hemos hecho porque decimos, ¿para qué? Nada más están ahí de adorno, ni siquiera los abren ni les hacen caso. Entonces, como bien comentas, sí los abren, sí los leen, no te resuelven al momento, pero la queja ya está. Exactamente. Okay. Es muy importante también, Paul, por favor, tengamos el nombre del agente del Ministerio Público que está a cargo de nuestro expediente. Los datos, esto parecería muy básico, pero es que a veces dentro del problema nos enfrascamos y no vemos el gran panorama de nuestro abogado. O sea, tengamos el nombre completo, hay que pedirle que nos muestre su cédula profesional, hay que saber en dónde lo podemos encontrar, ¿no? O sea, nada de que es que yo siempre lo veo en la fiscalía. Exacto. No, o sea, dame un domicilio físico, que me dé esa certeza de que si yo te voy a dar dinero, no te me vas a echar a correr con ese dinero que con trabajo estoy juntando para poder defender a mi familiar, ¿no? Es correcto. Y por ejemplo, justamente hablabas ahorita del defensor público. Tú como abogada y como persona que conoce mucho acerca de esto, ¿tú recomiendas realmente acercarnos a un defensor público? ¿Recomiendas que aceptemos la ayuda de un defensor público? Aquí más que recomendación de aceptarla o no, no podemos encasillarlos a todos. Exacto. Ni a todos los públicos ni a todos los privados. No todos los defensores particulares son buenos, ni todos los de oficio son malos. Ok. ¿Sale? Siempre es nada más estar como muy pendiente de estas buenas prácticas y de saber exigirles a ellos como los prestadores de un servicio para poder como mantenernos todos en el carril que nos corresponde. Hay gente muy valiosa dentro de las defensorías, hay gente muy comprometida, hay gente muy valiosa también en el ejercicio particular, los que cobran por fuera, y hay gente que no. Entonces, en cuanto a los defensores públicos, ¿cuál es hasta cierto punto la ventaja? Que hay una coordinadora, un coordinador de defensores públicos con quienes también podemos canalizar nuestras quejas. Oye, el abogado me está pidiendo dinero, oye, el abogado no me quiere dar información, no me está recibiendo, no me está explicando en qué va mi caso, ¿no? ¿Y eso no crees que nos puede perjudicar también a nosotros de repente? Porque digo, a veces sí, es como, me estás acusando, pues menos lo hago. ¿No puede pasar eso? Puede pasar, pero igual, hablando en el contexto de las defensorías públicas, entonces en el peor de los casos se puede solicitar tanto en audiencia, en el momento en que estás con el juez, la persona que está privada de la libertad o sujeta a proceso tiene la posibilidad de expresarse ante el juez, o los familiares con estos supervisores, estos coordinadores, de pedir el cambio de defensor. Ok, bueno, eso es muy interesante y muy importante. Y bueno, pues entonces tenemos que irnos rápidamente a un corte y ahorita ya estamos platicando de eso. Entonces el primer paso es obviamente el contrato, que hacer un contrato donde obviamente incluya los honorarios del abogado, si es un abogado que vamos a contratar por fuera, un abogado privado. Entonces, primer paso, que nos haga un contrato donde obviamente nos explique todo lo que incluye. Y luego lo de las cosas
copias, recuerden, el primer juego de copias en la fiscalía es, de gratis. Tu caso, es gratuito. Y luego hay un segundo paso a seguir. Hay más pasos que nos vamos a platicar. Ahorita, ¿no? Vamos a seguir hablando más de estos pequeños tips. Ok, más que nada tips, exacto. Exactamente. Bueno, pues vamos ahorita a la pausa y regresamos con más. No se vayan. Bueno, ya estamos de regreso con más de esta plática entre ondas a través de la Z. Y bueno, saludando también a toda la banda que nos ve a través de el internet y que nos escucha y nos ve en todos lados. Y ahorita próximamente a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, en todos lados vamos a estar ahí conectados, porque si te perdiste la plática, ahí lo vas a poder ver. Ahí van a estar todo el contenido para que también puedas checar cómo está todo el rollo. Bueno, el día de hoy estamos en una plática muy interesante, porque la neta, creo que todos hemos pasado de repente ese tema de que, oye, mendigo abogado, me lo asignó la fiscalía y ya me bajó como 7,000, 8,000 pesos. Cuando, escuchen esto, y si no lo habías escuchado, la LIC ya nos comentó de que esto no puede ser. Si es un abogado o una persona que te asignan directamente como defensor, ¿cómo se dice? ¿Defensor público? Defensor público, defensor de oficio. Defensor de oficio, no te debe cobrar un solo peso y está realmente obligado a hacerte saber cómo va el proceso de tu caso, cómo está yendo todo, y si no es así, bueno, tú puedes pedir que se te cambie ese abogado de oficio. Así que, bueno, Lick, seguimos con esos tips también para seguir conociendo más y que de verdad nos ha abierto la mente a todo esto que luego nos ocurre. Que le comentaba hace un rato un caso de una tía que le asignaron justamente una persona y esta persona le empezó a pedir no que de 2,000, no que de 3,000, de que a 1,000, de que a 2,500, de cada 1,500. En total le habrá bajado y terminó el caso, y obviamente la persona logró lo que se pedía, pero le habrá bajado unos 20,000, yo creo, 16, 20,000 pesos a mi tía. Yo no sabía esto, te lo juro, yo no sabía. Entonces ahorita que ya me lo comentas, digo, pues le voy a ir a cobrar. Le voy a cobrar. Sí. No, Paul, y mira, ahorita que lo mencionas, otra cosa muy importante, en términos de dinero. Muchas veces, como funciona, es que llega uno de estos abogados muy maloras y le dice a las personas, yo no te voy a cobrar, o nada más te voy a cobrar 500 pesos por atender la audiencia. Y entonces la gente, obviamente en su desesperación, y que claro, o sea, el dinero nunca sobra, el dinero es problemático, ¿no? O sea, no es que lo tengamos ahí abajo del colchón. Sí, claro. Entonces la gente dice, bueno, voy a elegir en lugar de elegir al que me trajo mi contrato bien bonito donde dice que me va a cobrar 20,000 pesos mensuales, ¿no? Y entonces el del contrato es un ratero y mejor me voy a quedar con este de los 500 pesos. Y ahí se van con el de los 500 pesos. ¿Qué ocurre? El de los 500 pesos al día siguiente le dice, oye, fíjate que en la fiscalía me están pidiendo 750,000 pesos y pasado mañana liberan a tu familiar. Por supuesto que esto es mentira. O sea, la fiscalía ni siquiera lo pidió, ¿sabes? O sea, es un engaño muchas veces de los defensores. Ok. Y entonces es un robo. O sea, le están quitando el dinero a las personas. Ni siquiera hay un trato, ni siquiera no hay un trato de corrupción con la fiscalía platicado. Y nada más es para sacar este dinero y ya no se vuelven a aparecer. Y por ejemplo le podríamos llamar, lo vamos a ponerles un nombre, abogados chayoteros, ¿te parece bien? O estos abogados coyotones. Coyotones, bueno. Coyotones. Entonces, estos abogados coyotones que de repente están en la fiscalía, o sea, no es que estén adentro, pero en la parte de afuera, ahí están muchos de ellos, porque ha pasado, conozco casos también de personas que de repente salen y están desesperados y una persona se les acerca y le dice, oye, ¿qué pasó? ¿Cuál es su caso? Oye, fíjate que mi familiar que lo agarraron y no era culpable, no se preocupe, yo lo hago, yo lo arreglo, yo me encargo de estos casos y y justo lo que comentabas hace un rato, ¿no? Hay que saber también y platicar, a ver, séme tu cédula, dónde te puedo localizar, dónde estás, cómo te ubico, todo este rollo, porque luego sí pasa y nos vamos a la fácil, como bien dices. Sí. Dame 1,000 pesos y ahorita te empiezo el trámite. Eso es mentira, eso no hay que hacerlo. Eso no, acuérdense. Aguas con los coyotones. Si parece demasiado fácil, si ya estamos en el punto en el que nuestro familiar está detenido y está privado de la libertad, y llega algún abogado a pintarnos una historia que parece demasiado fácil y demasiado maravillosa que se va a arreglar por el dinero, el 99% de los casos no es real. Salvo que se trate de un tema legal de reparación del daño o de pagar una caución o de pagar una fianza. Llámese un choque, algo de esa manera, exactamente, ¿no? Okay. Pero si es nos están ofreciendo un trato maravilloso y dame 2 millones de pesos y ahorita lo sacamos, eso generalmente no es cierto. Por favor, no caigamos. Es nuestro patrimonio, es el recurso para pelearnos por la libertad de nuestro familiar, de nuestra persona querida. Es correcto. Otros 2 puntos muy importantes que no quiero dejar de mencionar, Paul. Los abogados nos tienen que hablar en un lenguaje que entendamos.
Y esto también, abogados, si por ahí nos están escuchando, o chicos que están estudiando derecho claro. para cuando ejerzan, tienen que utilizar un lenguaje fácil. Es como cuando vamos al mecánico y nos hablan de que la turbina y el carburador y no importa nuestra preparación académica, no vamos a entender esas palabras técnicas. Entonces debemos ser sensibles si somos abogados y explicar de una forma que las personas nos entiendan. Estamos platicando con gente que no es abogada. Entonces, por favor, hay que hacerles la vida más fácil. Esa es nuestra función. Nosotros somos este carrito en el que la gente, y este es un ejemplo muy bonito, en el que la gente se sube para que nosotros los conduzcamos por este camino de la justicia. Entonces seamos un buen carro, ¿no? De esta gente. Vamos a conducirlos bien. Comunicación con el abogado. La comunicación tiene que ser constante. Personas, tampoco intenciamos, no le marquen al abogado a las 4 de la mañana, ¿no? Para decir, oye, ¿cómo va el asunto? Vamos a establecer, y eso también puede quedar en el contrato, vamos a establecer una agenda de llamadas, ¿sale? Oye, cada semana, cada 2 semanas, en esta primera parte del proceso, yo te voy a estar llamando para informarte. Te voy a mandar correos, te voy a mandar WhatsApps. ¿Tú recomiendas que, por ejemplo, sea cada 2 semanas o podría ser cada semana o cada 3 días? Depende del caso, Depende del caso y depende de la etapa del proceso. Hay momentos en que sí ocurren muchas cosas de momento a momento y sí tiene que ser una comunicación más cercana y más constante, y otros momentos en los que en serio no está pasando nada y es real, ¿no? Claro, no y está pasando nada. ¿Para qué te hablo? No, si no está pasando está en el nada. escritorio del juez y ahorita está en manos del juez y yo como abogado no puedo hacer nada, y aunque me hables cada 2 horas, mi respuesta va a seguir siendo la misma. Abogados y familiares, nuestra persona privada de la libertad tiene derecho de tener comunicación directa con el abogado. Abogados, no nada más hay que hablar con la familia, hay que ir a visitar a esa persona que está privada de la libertad. Ella es quien está viviendo el proceso y es la persona que de primera mano debe entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, nada de que, bueno, como yo hablo con la mamá, ya no quiero hablar con el acusado, ¿no? Qué flojera ir al cerezo, entonces nunca voy a verlo. No, o sea, seamos sensibles al respecto. Y familias, pidamos esto. Muy bien, abogado, ya me lo explicaste a mí. ¿Cuándo vas a ir a visitar a mi familiar para que se lo expliques a él de forma directa? Claro, porque eso también a cierto punto les da una cierta tranquilidad también a la persona que está pasando el proceso, de hacerle saber, ¿sabes qué? Sí, estamos haciendo algo por ti, estamos haciendo todo lo posible y queremos de verdad lo mejor para ti. Y justamente como comentabas, el abogado defensor es justamente, hasta hice la tarea, ¿no? Es el profesionista en derecho que defiende, asesora y representa los intereses de la persona acusada por un delito, y aparte hace que se materialice el acceso a la justicia, ¿no? Que todo sea más fácil, que todo sea más viable. No te lo va a resolver de sopetón, pero obviamente va a ser que tú estés más tranquilo con el proceso que estás llevando a cabo, ¿no? Exactamente, es esta persona que nos representa ante las autoridades, que va a interpretar las leyes por nosotros, que va a ser nuestra cara ante ese juez, ante ese ministerio público, ante ese representante de la víctima, ante la víctima misma, ¿sale? Para lograr encontrar esta justicia. Entonces, ¿cuál es aquí el llamado? Abogados, seamos más sensibles y seamos más humanos y comprometidos, ¿no? O sea, si decidimos ser defensores, tener como esta vocación de ser defensores, vamos a hacerlo con toda la humanidad y con toda la excelencia. Y familia, vamos a saber qué pedirle a los abogados. Es correcto. Y aparte de saber qué pedirles, también comentarle a todos, ¿qué mensaje le das tú a todos los abogados que, por ejemplo, han sido partícipes de encerrar gente que no lo merecía? Porque sí lo hay. Que hay un Dios. Es que ¿sabes qué pasa? Que sí pasa. ¿Tú qué mensaje les das a todos esos abogados que de repente han hecho pasar de verdad cosas lamentables a familiares, a gente muy que realmente está muy necesitada de la ayuda? Porque al final del día puede ser un abuso, es un abuso, la verdad. No merecen llamarse abogados. O sea, va en contra de todo el sentido de lo que un abogado debe ser y de lo que un abogado se compromete. Y te voy a contar igual otro caso, igual del centro de la República, en el que pasó exactamente eso. A una persona que detuvieron cuando él tenía 19 años. Yo conocí a este hombre cuando él ya tenía 40, esto es, ya llevaba gran parte de su vida en la cárcel. Lo acusaron de haber matado a otras personas, igual en una riña. Y aquí fue muy triste, había muchos testigos que en su momento, por miedo, por ignorancia, no pudieron o no supieron dónde ir a declarar, que habían visto que otra persona fue quien había matado a
a este chico. Claro. Y entonces acá la respuesta de la abuela de la víctima fue, a mí no me importa quién esté en la cárcel, ya vinieron a decirme que el que ahorita está en la cárcel no fue, pero no me interesa, yo lo que quiero es que alguien pague por la muerte de mi nieto. Ok, y ni siquiera era la persona culpable, ella solamente quería descargar el coraje o el enojo con alguien más. Exactamente, mientras tanto este amigo que estaba en prisión ya llevaba 30 años, entró muy chico a reclusión y vaya, ahí ha desarrollado su vida ahora sí que como adulto joven y ahora pues bueno está cerca de los 40 años y sigue todavía en prisión. Sigue todavía en prisión. Ok, y por ejemplo en estos casos, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, si yo tengo un familiar que yo sé que es inocente, pero ya me dijeron mis abogados que no tengo nada que hacer desde hace muchos años, ¿tiene que pasar cierto tiempo para reabrir un caso? No, y de hecho aquí qué bueno que lo mencionas. Hay momentos claves, Paul, en el proceso. Okay. Y voy a tratar de explicarlos de manera muy fácil, de predicar con el ejemplo. A ver, cuando detienen a la persona es un momento crucial, es un momento clave, en donde sí debemos procurar tener al mejor abogado posible, porque es cuando los hechos están frescos, claro, cuando la evidencia está fresca. Porque ahí es donde empiezas a recapitular toda la información para hacer el diagnóstico del caso. Exactamente. Okay. Y donde quien vio se va a acordar perfectamente. Y donde si hay un video no vas a correr el riesgo de que te digan es que ya se borró. Entonces estos primeros momentos de la detención son importantísimos. Después viene una etapa que se llama, que es a los pocos días, que es cuando se da la vinculación a proceso. Okay. Aquí también es un momento de mucha intensidad y un momento muy importante. Luego sigue un periodo de pruebas, en el que ahí la labor principal del abogado va a ser precisamente juntar todas estas pruebas. Si estas pruebas no se presentan en este determinado tiempo procesal, después ya no vamos a tener posibilidad de ofrecerlas. Que justamente habías comentado el tiempo, ¿no? Que son 72 horas, no. ¿Cuánto era la que habías comentado? En un primer momento son 72 horas que se pueden convertir en 174. Ok. En 144. Que es el tiempo para desahogar pruebas, dar todas las pruebas y todo eso. En la primera etapa. Okay. Digamos que en la primera audiencia donde el juez va a decir, mira, ¿sabes qué? Sí hay pruebas suficientes para que yo piense que igual y tú lo pudiste haber cometido. Claro. Aquí todavía es una probabilidad, todavía no te están sentenciando ni están diciendo que al 100% tú fuiste, pero que sí hay una probabilidad de que tú seas y entonces por eso sí te voy a sujetar al proceso, te voy a vincular a proceso. 144 horas. 144 horas. Okay. Después se va a abrir este periodo de, ahora sí que de investigación, que como máximo va a durar 6 meses. ¿Sale? Y en estos 6 meses es de estar juntando todas nuestras pruebas, que hablándole al perito, que pidiendo el video, que haciendo una reconstrucción de hechos, las que personas que pudieron haber estado, es correcto. Exactamente. Y se presentan estas pruebas ante la fiscalía. Y después va a venir una audiencia ante el juez donde la fiscalía y donde la defensa le va a decir al juez, estas son las cartas con las que yo me voy a ir al juicio. Este es mi juego. Okay. ¿Sale? Y esto es con lo que yo te voy a demostrar lo que yo estoy diciendo que ocurrió. ¿Sale? Tanto si soy el defensor como si soy la fiscalía. Okay. Cuando termine esta etapa ya no podemos ofrecer más pruebas, Pau. Y la versión que dijimos ya no la podemos cambiar. ¿Y podría ser cuando ya esté el juicio? ¿En el juicio sí se podrían dar más pruebas? No. No, son oportunidades muy limitadas y ahora sí que para debería aspectos ser muy importante, muy específicos. ¿no? Okay. No, se deben cumplir muchos requisitos que no quisiera como ahora empelotar a las personas. Son cosas muy técnicas, pero digamos que es una probabilidad de 1 entre 1.000.000 que te acepten una prueba y además no puede ser una prueba nueva. Una vez que llegas a la etapa de juicio. Tiene que ser antes. Por eso es muy, muy importante siempre estar al pendiente de lo que está haciendo el abogado, ¿no? Y ver que sí esté teniendo como una función activa. También hay muchos de, pues como el Ministerio Público es el que tiene la obligación de demostrar que él lo hizo, pues yo no voy a hacer nada, claro, ¿no? Yo como abogado no voy a hacer nada. No, es todo lo contrario. Siempre debe haber esta iniciativa y esta proactividad de ver qué es lo que vamos a poder hacer por nuestro cliente y para su mejor beneficio. Perfecto, licenciada Fernanda, de verdad hemos llegado ya a la recta final del programa, pero bueno, recordarle a toda la gente que por favor no se dejen engañar, no se vayan con los coyoteros, como dice la LIC, por favor, allí si estás afuera de la fiscalía, estás en un proceso, yo sé que es muy complicado y lo que siempre queremos es sacar a nuestro familiar y que yo sé que no, y vámonos, me lo quiero llevar de aquí, pero no, hay que tener de repente la serenidad de hacer las cosas y justamente regresamos al tema del principio, que hay que estar tranquilos para poder tomar las mejores decisiones y una de las mejores decisiones es esperar que la fiscalía te ayude asignándote a un defensor público. Nada más aquí, ojo, no lo asigna la fiscalía. Se llama Instituto de la Defensoría Pública. ¿Y eso dónde está?
Ellos están físicamente en el tribunal, en los juzgados penales que están ahí en Avenida Nichupté, antes de llegar a la Gran Plaza. En el primer piso, ahí está la oficina de la Defensoría Pública, ahí están todos los defensores públicos. La Fiscalía no es quien lo asigna. Es correcto. Perfecto. Es un órgano, vamos a decir, es como una especie de órgano autónomo. Ok, qué bueno que comentas eso, para que toda la gente que de repente ahorita esté en un proceso de esta forma y no tengan el capital para poder pagar a un abogado, bueno, así están. ¿Me repites el lugar otra vez, por favor? Sí, está en Avenida Nichupté, en el primer piso. Nada más que aquí, igual, ojo, rapidísimo. Si bien esta defensoría no depende de la fiscalía y es un órgano totalmente independiente, sí, cuando una persona es detenida, sí, vaya, el fiscal es el Ministerio Público es el que tiene que hablar para que llegue un defensor de ahí de la defensoría, desde el momento en que la persona es detenida, para representarlo en estos primeros actos delante del fiscal, ¿no? En los primeros momentos de la detención, que podrían ser las primeras 48 horas. Ok, perfecto. Bueno, entonces ahí están los datos. Esperemos de verdad que esa información les haya sido de mucha utilidad. La verdad que a mí sí, de verdad, porque a nosotros sí nos vieron la cara, de verdad te lo tengo que decir, porque sí nos bajaron mucho dinero. O sea, digo, nos bajaron, ¿no? O sea, pero mi tía tampoco era como que así de que sí, siempre soltar. Pero ahí aportábamos, ¿no? De que, ¿sabe que tía tenga 1,000, tenga 2,000, que tenga esto, tenga lo otro? Cuando la realidad no debe haber sido así y nunca haber pasado eso. Bueno, Lic, Fer, ¿qué le puedo decir que no le haya dicho antes? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. ¿Algún mensaje para toda la gente que nos escucha? Pues recuerden que la información es poder. Actualmente ya tenemos también acceso a muchos recursos en internet, entonces si tenemos este problema, yo les aconsejo, googleen, entérense de qué se trata el proceso penal. Ya hay muchas cuentas en Instagram, hay muchas infografías, cuestiones muy gráficas y que están explicadas fácilmente para que ustedes sepan en dónde están parados, ¿no? Y eso, información es poder, siempre. Es correcto, información es poder. Ahí está, el aplauso para ella, Lic, Fer, muchas gracias. Aquí en la producción de video, mi queridísima Monse, gracias. Y aquí en los controles, mi queridísimo Juancho Pantera. Yo me despido, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Lic. Que siga duro con el CrossFit. Duro con el CrossFit. Todos vámonos al CrossFit. Todos vamos al CrossFit. Cuídense mucho, que tengas un muy bonito fin de semana. Disfruta con la familia, te quedas en la programación de la Z. Más tarde llega mi carnal Brandon Guatemala y el día lunes en punto de las 4 en la zona de Neta. Cuídense mucho, mi nombre es Paul Sosa. Hasta la próxima.